En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Continuamos con el estudio del Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 5 y en este capítulo Lucas registra 2 milagros. Muchos milagros, pero 2 milagros. Jesús sana a un leproso y como ya sabemos y ya dije en el estudio anterior, que la mayoría de los milagros de Cristo son como parábolas que nos enseñan varios principios. Nos enseña cómo es Cristo mismo, cómo podemos acercarnos a Cristo en cualquier necesidad que tengamos. No solamente en la necesidad de ser sanados, porque debemos de entender que el Salmo 103 dice, David nos exhorta a todos nosotros y exhorta su propia alma diciendo, no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego describe los beneficios más importantes que un ser humano puede recibir. Nosotros recibimos una multitud incontable de beneficios, pero el salmista escoge algunos. Él dice, Él es quien perdona todos tus pecados. Es la necesidad más grande que tenemos para que esa necesidad sea solventada. Dios es el que perdona nuestros pecados. Luego dice, Él es quien sana todas tus dolencias. Está hablando de que todo ser humano no solamente necesita ser sanado espiritualmente o perdonado sus pecados, sino que el cuerpo físico necesita ser sanado. Él es quien sana todas tus dolencias. Luego, el tercer beneficio que el ser humano anhela y desea recibir de otras personas, pero principalmente de Dios mismo, es la seguridad. La seguridad, vivir con seguridad. Por eso dice ahí el salmista David, Él es quien rescata del hoyo, del peligro de muerte, tu vida. Dios nos guarda y nos protege. Luego dice, Él es quien te corona de favores y misericordias. Si hay tanta necesidad en el mundo, pero tantísima, millones y millones de necesidades a causa del pecado y a causa de que el hombre está separado de su Creador, que el salmista dice, Él es el que te corona de favores y de misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que provee y suple el alimento diario, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así que en este capítulo 5, amados hermanos, de Lucas, capítulo 5, estamos estudiando este milagro que Cristo hizo en el leproso que estaba lleno, supuraba, era una sola llaga este pobre hombre. Y sin embargo Cristo lo tocó y Cristo le recalcó que Él quería sanarlo. Porque a eso vino Él. Vino a predicar el evangelio a los pobres, vino a sanar a los quebrantados de corazón, vino a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, vino a abrir la cárcel de los oprimidos y encarcelados
vino a hacer sanidades, a liberar a los oprimidos del diablo. Y esto es tan palpable, tan claro, tan repetitivo en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, que yo no sé por qué hay personas que desde el púlpito predican lo contrario. Hay mucha incredulidad en muchos predicadores, hermano. No estoy aquí para juzgar a nadie, pero estoy aquí para enseñar que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y que Jesús no ha mutilado su iglesia. Desde los púlpitos se predica que este don, que el otro y el otro don no está en vigencia. Y usan una serie de argumentos que nada tienen que ver con las Escrituras. Estas personas que dicen que los dones cesaron, no pueden de ninguna manera demostrar bíblicamente, doctrinalmente, escrituralmente que los dones han cesado. No hay en la Biblia evidencia alguna que Dios haya dicho, este don yo ya no se lo doy a la iglesia, como si la iglesia no tuviera las mismas necesidades, como si la humanidad no tuviera las mismas necesidades que existieron cuando Cristo anduvo acá en la tierra. Yo diría, amados hermanos, que las necesidades del ser humano ahora son muchos mayores y más urgente de satisfacer esas necesidades. Ahora el pecado ha aumentado, la enfermedad ha aumentado, toda maldad se ha multiplicado. Entonces, ¿cómo va Cristo a mutilar o a quitar las herramientas a la iglesia para que la iglesia pueda ejercer su ministerio? Tenemos que predicar, tenemos que enseñar, pero si vienen los hermanos a nosotros, tenemos que orar por ellos. Porque hay instrucciones, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, de que nosotros tenemos que poner las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Aún la gran comisión está allí, dice, y estas señales seguirán para los que creen. Claro, para los que creen, porque no podemos ministrar el poder sanador de Cristo siendo incrédulos, porque la incredulidad es pecado y es imposible que Dios pueda ministrar un bien, una manifestación de su misericordia, una sanidad hacia una persona enferma si estamos ministrando en incredulidad. Lea la Biblia, hermano, y predíquela tal como está escrito. Aquí tenemos nosotros que Cristo sana a un leproso y que el Señor repite, yo quiero. Si quieres puedes sanarme, quiero. Cada vez que usted se arrodilla y pide algo es porque Dios quiere. Claro, tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso de orar por la voluntad de Dios? Significa que debemos de orar de acuerdo a sus enseñanzas, a sus principios, a su voluntad. Pero la voluntad de Dios es manifestar su gracia, su amor y su misericordia. Ese es el Cristo que revela las Escrituras en el Nuevo Testamento. Un Cristo, un Mesías que ha venido a dar libertad a los cautivos, que ha venido a liberar y sanar a los oprimidos del diablo. Es un Cristo que ha venido a hacer el bien. Entonces aquí estos milagros que están escritos, hermano, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
En todos estos evangelios vemos la manifestación del poder de Cristo sanando a los enfermos, controlando a la naturaleza misma. Y ahí está escrito eso, ¿para qué? Para que creamos, para que nosotros también en este siglo en que nos ha tocado vivir, podamos de la misma manera acercarnos al Señor y recibir del Señor su misericordia, porque Él es el que nos corona de favores y de misericordias. Él quiere sanarnos, Él quiere hacernos el bien, Él quiere que participemos de todas sus bendiciones. Él quiere, Él no le dijo al leproso, no quiero, quiero, y extendió su mano y lo tocó. Y mire lo que dice el versículo 15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para escucharle, para oírle, y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él a veces se apartaba a lugares desiertos y oraba. Claro, tenía que orar, porque todo el ministerio y todo el poder que manaba de Jesucristo, todo era causa de su íntima comunión con el Padre. A veces en la iglesia no vemos las manifestaciones del poder de Cristo. ¿Y por qué no vemos el poder de Cristo manifestado en la comunidad cristiana moderna? Porque no hacemos lo que hace Cristo. Él oraba mucho. Algunos dicen que Cristo pasaba más tiempo en comunión con su Padre y en comunión con el Espíritu Santo que había venido sobre él cuando se bautizó en aguas, que Cristo participaba, que las tres personas de la divinidad tenían íntima comunión. Cristo a veces pasaba toda la noche orando. Y lo más destacado de su ministerio, amado pastor, hermano que me escucha, era la vida de oración de Jesús. Oraba, se levantaba de madrugada para orar. A veces oraba toda la noche hasta la madrugada. Lo que más se destaca en la vida de Cristo no eran los milagros, era su comunión, su oración. Por eso le preguntaron, enséñanos a orar, como Juan enseñó a orar a sus discípulos. Si oráramos más, yo pienso que seríamos más llenos del Espíritu. No habría lugar para la incredulidad en nuestro corazón. Creeríamos 100% la palabra del Señor. No habría incertidumbre y duda en nosotros si tuviéramos íntima comunión con el Señor, si oráramos más, si nos pusiéramos de rodillas por horas, porque los pastores tenemos que orar mucho, porque la carga de intercesión y la necesidad de la gente es mucha, que necesitamos no 15 minutos, no media hora, sino horas de oración. Entonces seríamos llenos del Espíritu y no habría incredulidad. Nuestra oración sería una oración de mucha fe, de mucha fe. Entonces, así Cristo hacía milagros. Él no descuidaba su vida íntima con su Padre Celestial. Aunque la necesidad de la gente era mucha, Él se apartaba para orar, porque Él mismo sabía que el éxito de su ministerio, la manifestación del poder de Dios a través de su vida,
Los milagros y prodigios, la manera de vivir impecable de él, las enseñanzas y la sabiduría y hacer aquello correcto, guiado por el Espíritu Santo, dependía de su comunión, de su íntima comunión, de sus horas de oración. Bien, ¿ve usted que los milagros son parábolas? ¿Son enseñanzas? Luego aquí se habla de otro milagro. Jesús sana a un paralítico. Está también esta enseñanza en textos paralelos de los otros evangelios, de Mateo en capítulo 9 del 1 al 8 y en Marcos capítulo 2 del 1 al 12. Pero estamos estudiando el libro de Lucas y dice así capítulo 5 verso 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Estaba enseñando en la sinagoga. Y estaban ahí los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Esto va en armonía con lo anteriormente dicho. El Señor nunca descuidó su vida íntima con el Padre. Jamás descuidó sus hábitos devocionales. Él siempre oró. Entre más necesidad tenía el pueblo y venía la multitud, más necesidad tenía Jesús de orar. No permitía que cualquier otra distracción le quitase el tiempo de su comunión íntima con su Padre Celestial. Así que cuando venían fariseos, escribas, asumo que venían religiosos, algunos sacerdotes, era imposible que ellos ignoraran a Jesús. Es que la fama de él se había difundido. Su predicación, sus enseñanzas, sus controversias con los que se oponían a la sabiduría divina, sus milagros, sus prodigios, todo eso era tan notorio y tan extraordinario que no podían ignorar a la persona de Jesucristo. No podían ignorar al Mesías. Entonces dice que vinieron de Galilea, de las aldeas, de todo el departamento de Galilea, de todo el departamento de Judea y de la capital, que era Jerusalén. Y dice que el poder del Señor estaba con él para sanar. Siempre estuvo el poder del Señor, porque siempre el Señor estaba en íntima comunión con su Padre. En mi experiencia de años que tengo, hermano, pastor, líder, en mi experiencia que tengo, que son muchos años, los pastores y líderes de las iglesias que oran mucho, que permanecen de rodillas por horas, esa gente está llena del Espíritu y de poder. Ejercen los dones, ejercen el ministerio, ejercen el cargo, predican con gran poder. Y Cristo siempre ministró en el poder del Espíritu. Aquí dice que el poder de Dios estaba con él. Estaba con él específicamente para manifestar las sanidades. Y en el verso 18 dice, sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Así que aquí fue en una casa. En el pasaje paralelo de Marcos dice
que era en la ciudad de Capernaú y que se halló que Cristo estaba en casa. Y trajeron a este hombre paralítico. Así que como estamos estudiando que los relatos de los milagros de Cristo son parábolas, aquí podemos encontrar nosotros muchas enseñanzas. Primero, Cristo siempre ministró en el poder, pero ese poder manaba de su íntima comunión, de sus horas de oración. Nunca el Señor estuvo divorciado de la comunión de su Padre y de la comunión con el Espíritu. Usted, pastor, yo y cualquiera de nosotros que hemos sido llamados a servir al Señor, a ministrar su palabra y a ministrar las necesidades del pueblo del Señor, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y de poder todos los días de nuestra vida. Por eso tenemos que recibir ese poder todos los días de madrugada, de rodillas, clamando día y noche como clamaba Jesucristo. Y por eso el poder de Dios estaba sobre él, para sanar, para enseñar, para echar fuera demonios, para edificar la vida. Cada palabra era una palabra poderosa que salía de sus labios. Mañana vamos a continuar hablando de esto, porque el tiempo es bien corto. Así que lo espero mañana. Dios le bendiga y ore. O mejor dicho, oremos. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.